Hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestro siguiente devocional de esta mañana. Mira, hermano, ahora vamos a ir rápidamente también al Evangelio de Juan, capítulo 13. El día de ayer tuvimos ahí el día de antier tuvimos ahí nuestro devocional sobre la vida de Pedro. Y yo creo, hermano, que el Señor Jesucristo sigue tratando aquí con Pedro. Y mire, nada más le voy a llevar unos pocos versículos, los últimos versículos del capítulo 13. Y fíjese lo que dice versículo 36, 37 y 38. Dice: Jesús le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Aquí tenemos, hermano, todavía no nos va a hablar del evento, de lo que sucedió, pero le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro otra vez: Pedro, a ver, parece que no has entendido y que todavía necesitas arreglar cuestiones en tu vida, ¿verdad? Anteriormente le había hablado sobre lavarle los pies, y Pedro ahí mostrando una aparente espiritualidad dijo: no, pues mejor lávame también las manos y la cabeza, ¿no? Y luego el Señor Jesucristo dice: vosotros decís que soy maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, y le da una lección sobre la humildad: lava los pies de los demás. Eso era lo que el Señor Jesucristo quería enseñarles, pero tuvo que usar un ejemplo, y luego les dice: ejemplos he dado para que hagan eso, ¿no? Bueno, Pedro tenía que tratar sobre el asunto, sobre la espiritualidad, sobre su humildad, sobre, ¿verdad?, ser humilde, ser un siervo, a servir a otros. Pero luego aquí lo tenemos, hermano, y otra vez Pedro mostrando una espiritualidad superior a los demás, ¿no? El carácter de Pedro así era. Y Pedro dice: ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, vosotros no podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Y vea lo que le dijo Pedro. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice: Pedro, no es así. El gallo va a cantar, el gallo no cantará sin que antes me hayas negado 3 veces. Y bueno, hermano, el Señor Jesucristo está tratando otra vez con Pedro aquí, porque mire, un poquito ahí más adelante, unos capítulos más adelante, el Señor Jesucristo va a enseñarle esto a Pedro, y vamos nosotros a encontrar, hermano, que tal y como el Señor Jesucristo dijo, sucede. Quiero hablarle en esta mañana, hermano, de hacer las cosas no en la carne, hermano. No hacer las cosas en la carne, hacer las cosas de una manera espirituales, no carnales. Pedro estaba actuando una vez más aquí carnal. Primero el Señor Jesucristo tiene que tratar con su humildad. Le dice: Pedro, necesitas ser humilde. Pero luego Pedro hace cosas aquí, hermano, y las hace en la carne, no las hace en el espíritu. Y Pedro dice: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, ¿verdad? ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Y mostrando, hermano, otra vez: mira, yo soy aquí el que le está diciendo al Señor Jesucristo que lo voy a seguir. Mi vida daré por ti, ¿no? Ahora, no es que no tuvieras intención, probablemente sí, hermano, pero hay veces que nosotros como cristianos no actuamos de una manera espiritual, no buscamos dirección de Dios, no buscamos consejo de Dios. Queremos hacer las cosas así, nada más apresuradamente, sin pensar las cosas, y lo hacemos en la carne, ¿verdad? El apóstol Pedro va a encontrarse con situación en el capítulo 18, cuando van y arrestan al Señor Jesucristo. Mira, primero encontramos que cuando el Señor Jesucristo va al huerto de Getsemaní a orar, la Biblia dice que Pedro y los demás discípulos que iban con él se quedaron dormidos. Hermano, la espiritualidad de ellos no era una espiritualidad genuina, no era una espiritualidad profunda, era una espiritualidad, como dije en el devocional pasado, superficial. Pero en aquel entonces estaba tratando con su humildad, con su orgullo, quebrantar su orgullo, buscando que fueran humildes. Pero aquí el Señor Jesucristo va a tratar con su carne, con
con lo que a veces decimos que queremos hacer y no somos genuinos en hacer las cosas, ¿verdad? Somos carnales a la hora de hacer cosas, hermano, y no las hacemos de una manera espiritual. Y el apóstol Pedro dice, no, yo te seguiré, yo daré mi vida por ti. ¿Cuántos cristianos, hermano, muchas veces no dicen cosas como esas, hermano? No, yo amo al Señor, yo doy mi vida por el Señor, yo nunca negaría al Señor. Y constantemente estamos haciendo eso, constantemente, hermano, estamos haciendo eso, porque todo lo que a veces queremos es que otros sepan, que otros vean la espiritualidad que tenemos, pero no somos realmente espirituales. Y aquí el apóstol Pedro está haciendo compromisos, está hablando nada más por hablar, mi vida daré por ti. Y en otros pasajes dice la Escritura que el Señor Jesucristo le dijo, ay Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y hermano, ¿cuántos cristianos no terminan zarandeados? Porque son cristianos que no son espirituales, que van a venir momentos difíciles donde deberíamos demostrar lo espiritual que somos y no actuar tan a la carne. Cuando el Señor Jesucristo le dice esto a Pedro, el Señor Jesucristo ya está pensando en lo que va a suceder cuando lo entreguen. Y si usted va al capítulo 18 de Juan, capítulo 18, ahí tenemos que van a buscar al Señor Jesucristo, y vea lo que sucede. Versículo 7 de Juan 18 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejar ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, que los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, vea lo que dice, tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y el Señor Jesucristo dice, mira, tengo que llevar a cabo lo que Dios ya dijo que tengo que hacer, mi Padre ya dijo que tengo que hacer, y le hace que meta su espada ahí, ¿verdad? Y en otros pasajes paralelos a estos dice que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, mete tu espada, porque el que espada mata, espada va a morir. No hagas eso. O sea, el Señor Jesucristo, hermano, le dijo a Pedro, estás actuando en la carne, no es la manera correcta de actuar, no está bien. El Señor Jesucristo mismo le sana la oreja a aquel hombre, a Malco, que le corta aquí la oreja. El Señor Jesucristo mismo se la pega otra vez. No era manera de actuar, pero estaba actuando de una manera carnal, de una manera incorrecta, hermano, sin pensar las cosas. Su vida espiritual demostraba que no era un hombre realmente espiritual. Su manera de actuar, demostraba que no era un hombre realmente espiritual. En la primera provocación actuó mal, no había entendido todo aquello que el Señor Jesucristo ya les había dicho. En los capítulos anteriores, hermano, el Señor Jesucristo había anunciado su muerte. Vea, en el capítulo 12, versículo 27, Jesús había anunciado su muerte, ya les había dicho que eso iba a pasar, pero los discípulos no entendían, no habían comprendido todo eso, y aquí entonces el apóstol Pedro está actuando de una manera carnal. Y luego, hermanos, tenemos que mire, todos huyeron, se escandalizaron, se fueron, huyeron, y entonces el Señor Jesucristo es preso, ¿verdad? Y lo llevan ante Anás. Y luego dice la Biblia, versículo 15, y seguía Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y Pedro después entra ahí al patio, lo va siguiendo de lejos, y conforme van pasando los momentos, se le acerca gente y dice, mira, yo lo conozco a él. Incluso llegó a reconocerlo aquel hombre, un pariente de Malco, ¿verdad? Un pariente de Malco lo reconoce, y ese pariente de Malco había estado ahí en el huerto de Getsemaní cuando fueron por él, y él había visto que Pedro había sacado su espada y le había cortado la oreja, y dice aquel hombre, yo te conozco, tú eres uno de ellos. Y Pedro lo niega y hasta maldice, y luego dice que canta el gallo, y después Pedro se da cuenta y llora arrepentido amargamente, porque se da cuenta, mi vida no es realmente lo que debería de ser, ¿verdad? Y hermano, es difícil mantener una vida espiritual, nada más queriendo mostrar a otros que somos espirituales. Debemos de actuar
de una manera realmente espiritual, no en la carne. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, te voy a mostrar que tú muchas de las cosas que haces, las haces no genuinas, las haces porque quieres mostrar a otros que eres mejor que ellos, que eres más espiritual que ellos, pero no eres genuino en tu interior. Y hermano, hay que aprender a ser genuinos en nuestro interior espiritualmente. Hay que ver si realmente estamos creciendo espiritualmente, si realmente somos aquellos cristianos, hermano, cómo actuamos en tiempos de difícil, qué tanto hemos aprendido de Dios, hermano. Mire, Pedro caminaba con el Señor Jesucristo, era uno de los del círculo íntimo del Señor Jesucristo, era de los más cercanos, y era increíble que aún así su vida no era lo espiritual que debería de ser. Así es de que hay que aprender eso nosotros. Hay que aprender, hermano, que no importa lo cercano que parezca que estemos en la iglesia, ¿verdad? Es que yo soy parte de los diáconos de la iglesia, que yo soy parte de la orquesta de la iglesia, del coro de la iglesia, de los maestros de la escuela, y yo soy gente que tiene un cargo ahí en la iglesia, y pensamos que eso nos da espiritualidad. Pero muchas veces, hermano, actuamos en la carne, queriendo mostrar a otros lo que hacemos, que somos mejores, y eso no es espiritual. Pedro estaba aquí y el Señor Jesucristo le tuvo que enseñar otra lección. Pedro, haz las cosas de una manera genuina, déjate de eso, déjate de mostrar a otros quién eres tú, y sé realmente genuino, sé una persona espiritual. No hagas las cosas en la carne, no hables nada más por hablar. Piensa bien las cosas, considera bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir, y actúa espiritualmente. Y nosotros, hermanos, es una lección que podemos aprender también en estos pasajes sobre la vida de Pedro. No seamos gente que aparenta una humildad, ¿verdad? Como la que aparentaba Pedro. Señor, entonces lávame también las manos y la cabeza. No se trataba de eso. No había entendido el mensaje. El mensaje era: mira, debes de humillarte, debes de dejar lo que tú eres, debes de dejar lo que tú crees que eres y ser humilde en el devocional pasado. Pero ahora es: Pedro, haz las cosas espiritualmente, no las hagas en la carne. Sacó su espada, le cortó la oreja a Malco en la carne, hermano. Eso no era una manera de actuar, pero negó al Señor Jesucristo, tuvo miedo de que lo relacionaran con Él, lo seguía de lejos. Nos habla de una espiritualidad nada real a la que Él decía que tenía. Mi vida daré por ti. Y cuando se trató de mostrar realmente quién era Él, actuó en la carne. Hermano, mira, hermano, muchos cristianos así son en la iglesia. Oh, si dicen, y yo soy cristiano, tengo tantos años en la iglesia y todo ese tipo de cosas, pero hermano, muy pocas veces los vemos genuinos, los vemos fieles, los vemos constantes, los vemos en momentos difíciles. Incluso hay gente que dice: no, es que yo quiero servir a Dios, Dios me ha llamado, yo quiero servir a Dios. Pero hermano, los vemos que ni siquiera se paran a la iglesia, que no sirven, que no se entregan, que no sacrifican, que no dan. Y uno dice: pues para mí que todo eso es nada más un hablar, es habladuría, porque no son realmente genuinos espiritualmente. Hermano, todo lo que hagamos hay que cuidar que no lo hagamos en la carne. Todo lo que hagamos para Dios, hermano, todo lo que hagamos, dice la Escritura, todo lo que hagáis, hacerlo para la honra y gloria de Dios. No para nosotros, no para mostrar a otros que podemos, que nosotros sí lo hacemos. No, hermano, hay que mostrar a los demás, no hay que mostrar a los demás, sino hay que mostrarle a Dios, y los demás van a ver, ¿verdad? Queremos que los demás vean que somos espirituales, pues primero hay que mostrárselo a Dios, y cuando se lo mostremos a Dios, seamos genuinos, los demás van a ver, y no tendremos nosotros que andar mostrando, diciéndole a nadie, los demás lo van a ver solos. Y Pedro cambió, eso sí, lo cambió. Más adelante nos vamos a dar cuenta que cambió, aunque tuvo sus altibajos, ¿va? Acá arriba, acá abajo, acá arriba, acá abajo. Pedro batalló mucho con eso. Pero sin duda que nosotros podemos aprender eso ahora también, hermano. Hay que hacer las cosas no en la carne, hay que hacer las cosas en el espíritu, espiritualmente, para el Señor, para honrarle a Él, para agradarle a Él. Siempre lo que hagamos. Se dice que no trate de mostrar con mucha palabrería a otros lo que somos, que la gente nos vea, que la gente vea con nuestra manera de actuar, nuestra vida espiritual, nuestra consagración, nuestro servicio genuino. No que importa que no nos alaben, no importa que no nos vean, no, hay que mostrarle al Señor que realmente le amamos, que realmente hacemos las cosas porque le amamos a Él y porque
hemos crecido espiritualmente, no en la carne, hermano, espiritualmente, ¿ok? Señor le bendiga, pensemos en eso. Y si el apóstol Pedro tuvo que aprender estas lecciones, ¿cuánto más nosotros? El apóstol Pedro andaba con el Señor Jesucristo por 3 años, día y noche estaban con él, hermano, y su vida batalló constantemente. ¿Cuánto más nosotros? Piense usted, ¿qué tengo que aprender yo de estas lecciones que el Señor Jesucristo le quiso enseñar a Pedro? ¿Tendría que aprender yo algo de esto? Muy probablemente sí. Y hay que decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser humilde y ayúdame a hacer las cosas no en la carne, ayúdame a hacer las cosas espiritualmente. Okay, le animo y le reto, hermano, a que sigamos adelante aprendiendo, creciendo, siendo humildes y haciendo las cosas de una manera espiritual, genuinas para el Señor, no en la carne como Pedro, no nada más hablando como él hablaba, ¿verdad? Diciendo, hasta mi vida daré por ti. Y el Señor Jesucristo dijo, tu vida darás por mí. De cierto te digo que no cantaré el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. O sea, no es cierto lo que tú estás diciendo. Estás actuando en la carne, estás hablando nada más por hablar. Y cuántas veces nosotros hemos hecho cosas como esas. Que lo que hagamos, hermano, sea realmente para honrar al Señor. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Gracias, hermano. Señor le bendiga el resto de esta semana. Gracias.